Estamos una vez más aquí en el Parlamento Europeo y esta vez volvemos a hablar de memoria. Pero de memoria no como una cuestión del pasado, sino de la memoria como un arma de presente y sobre todo un arma para construir futuro. Un futuro sin impunidad en nuestro país, aunque parezca que hace mucho tiempo, no lo es tanto. No lo es tanto sobre todo para familias que todavía tienen a sus seres queridos en una cuneta. Que los tienen en una cuneta sin poder no solo darles una sepultura digna, sino sobre todo, sin lo más importante, sin poder acceder a la justicia. Hoy, todavía, 40 años de democracia después, se sigue sin poder juzgar al franquismo. El franquismo sigue siendo una anomalía de impunidad en el conjunto de Europa. Y para eso hemos traído a las familiares de los fusilados y de las fusiladas de Paterna, de los represaliados, pero también hemos traído a abogados, antropólogos, a representantes políticos y también a representantes de la querella argentina. Os lo presento a todos vosotros y empezamos el programa. Tenemos a Javier Iglesias, que es antropólogo forense en Paterna. Gracias, Javier, por haber venido. Muchas gracias. Aradia Ruiz, que es abogada de la querella. Gracias, Aradia. Gracias. Lucila Aragó, que es de la coordinadora de la FEACUA. Luego tenemos a Carmen Gómez, que es representante de los familiares, en este caso de la fosa 112, si no me equivoco. Y por último tenemos a Jordi Sebastià, de Compromís. Yo os comento un poco cómo... Aquí no vamos a tener grandes diferencias entre nosotras, ¿no? Pero sí es muy importante... Esperemos. Es muy importante que sí podamos transmitir y explicar qué hemos venido a hacer aquí, qué es lo que está pasando en Paterna, por qué hablamos de impunidad, por qué 40 años después todavía tenemos gente en las cunetas. Y yo creo que hay un dato que se me olvidaba decir al principio, pero que para mí es fundamental. Todos, absolutamente todos los asesinatos de Paterna fueron, teóricamente, en tiempos de paz. Fueron cuando ya había acabado la guerra y duraron hasta el 56. Y eso es un dato que a mí me parecía fundamental. Javier, cuando empezasteis con las fosas, ¿qué os encontrasteis? Bueno, nos encontramos con una situación, bueno, quizás llegaba al punto de ser casi común, ¿no? Es decir, nos encontramos con muchas familias que estaban reclamando. Bueno, al inicio realmente no. Al inicio había un familiar que era Eduardo Ortuño, que en 6 años de ayuda, de búsqueda de ayuda, creamos una amistad y que bueno, pues teníamos ahí un proyecto casi personal del equipo, que era abrir la fosa número 82. A partir de las ayudas que la Diputación de Valencia comenzó a dar, se unieron otros grupos de familiares, como de la 113, de la 112, el 94, la 22, bueno, las que hemos estado haciendo este año. Y bueno, lo que tenemos ahora mismo es un proceso que no tiene fin, que tiene que... Bueno, el fin lo tiene, porque sabemos cuál es, que es acabar con la exhumación de todos aquellos que fueron represaliados en estos años, pero con muchísima demanda, muchísimos familiares que cada día vienen, y digo cada día, casi con toda seguridad, están llegando, están preguntando, están informándose cómo hacerlo. Cada semana o 2 semanas casi comienza el proceso de creación de una agrupación de familiares. Es algo que en los últimos meses pues, nos ha desbordado a todos. Porque has dicho que sois un equipo. Sí, claro, lo digo porque nosotros nos conocemos, pero claro, es importante decirlo. Bueno, somos una asociación científica, se llama Arqueoantro, que está formada principalmente por arqueólogos, antropólogos, médicos forenses, restauradores, es decir, un grupo de técnicos que desde hace 5 años vimos claro que teníamos que ser una herramienta más para las familias, sobre todo ante la desidia del gobierno en ese momento del Partido Popular y de Mariano Rajoy, pero en general de estos últimos años que bueno, pues necesitan de nuestra ayuda. Y Aradia, una cosa, porque yo creo que es verdad que por desgracia hay muchísimas fosas en el conjunto del Estado, ¿no? Pero Paterna saltó a la luz pública porque una jueza de repente hizo algo inusual, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Pues, bueno, de normal, lo que sucede de normal es que, como dice la ley de memoria histórica, siempre que aparecen restos óseos en una fosa, se debe de ir al juzgado y hacer una comparecencia avisando de esto que se ha sucedido, esperando que el juzgado empiece una instrucción
para realizar la investigación pertinente. Pues ocurrió que en Paterna una jueza esto lo admitió a trámite y nos dejó personarnos cuando lo que debería ser normal fue la excepción, ¿no? Y por esto llamó la atención y claro, pues nos llenamos de emoción. Por fin creímos que íbamos a tener la esperanza de poder reclamar la justicia que llevamos reclamando 40 años y que de momento no ha venido. Están de momento impunes crímenes terribles de lesa humanidad. Bueno, la emoción duró muy poco porque fue una semana lo que estuvieron abiertas estas diligencias previas. Se instaron 2 recursos después del archivo y así todo no aceptó ningún tipo de prueba ni de comparecencia de las víctimas, sabiendo que eran muy mayores y que había riesgo de que no volvieran a poder comparecer nunca más. Ya digo, fue una semana que duró, una semana de alegría. Se archivó a la semana y después las causas de archivo fueron las de siempre, las que se repiten continuamente en un copia y pega de prescripción de los delitos y de archivo, porque se entiende que los restos óseos tienen más de 20 años, por tanto se archivan, pero no tienen en cuenta que una desaparición forzosa nunca prescribe, porque se empieza a contar desde el momento que aparecen los restos óseos, no desde el momento que se comete el crimen. Y esto es un desconocimiento flagrante del derecho internacional, flagrante, y que continuamente los jueces caen en este error, porque no lo encuadran dentro de crímenes de lesa humanidad. Y queremos pensar que es por desconocimiento más que por una opción política. Carmen, ¿qué es cuando...? Porque yo cuando fui a Paterna, una de las cosas que me llamaron la atención es lo de fosa 112, fosa 80 y algo. ¿No? ¿Qué es estos números, ¿no? O sea, cuando hablamos de asociaciones de fosas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues exactamente nos estamos refiriendo a la fecha que fueron fusilados los represaliados, porque iban por sacas, o sea, cada saca es una fecha. Entonces, la 112 es concretamente, se esperaba encontrar 100 represaliados y correspondientes a 2 fechas, 30 de noviembre del 39 y 9 de diciembre del 39. Entonces, cada fosa común tiene represaliados que fueron fusilados en una fecha concreta. Entonces, claro, nos constituimos como asociación de familiares de víctimas del franquismo y, pues claro, en principio cada fosa tiene su asociación. No hay otra forma de hacerlo de momento porque, desgraciadamente, no tenemos el apoyo del gobierno para poder exhumar y no hay más remedio que constituirnos como asociación para poder llevar a cabo todos los trámites hasta que se empieza la exhumación y los trabajos de arqueoantro. Entonces somos muchas asociaciones, concretamente de momento creo que somos 19, y funcionamos así, o sea, porque hay que pedir a la Diputación que nos subvencione y bueno, pues estamos en ese proyecto, estamos en esos trámites y terminan de exhumar una fosa, empiezan otra y bueno... 19 fosas, entonces. 19 asociaciones tenemos de momento. O sea, fosas que ya han sido exhumadas, concretamente la 112 está en proceso de exhumación, y fosas que tienen pedida la subvención a la Diputación y que están en espera de la resolución. Exactamente. Y Carmen, yo creo que es importante también, a mí es estas personas, ¿no?, que fueron fusiladas, vuestros familiares, o sea, a mí hay una cuestión que lo decía antes, pero que me parece fundamental, que es que ya había terminado la guerra. O sea, no regía el código militar, ¿no? No. ¿Y a quién se fusiló, no? Pues en muchos casos, por ejemplo, el mío concreto, eran personas que habían destacado en el campo de la política. Mi abuelo fue el primer alcalde democrático. Fueron personas, o sea, políticos, destacados políticos, fueron personas que pertenecían a la CNT, a cualquier sindicato. Pero luego yo creo que fue sistemático. O sea, había que acabar con una ideología, había que darle muerte a la inteligencia
Y ya no se trataba de temas políticos, simplemente es que tenían que acabar con unas ideologías que molestaban al régimen. Y así fue un proceso que terminó ya, el caso de Paterna, 2.238 represaliados. Pues muchos de ellos no tuvieron cargos políticos, pero eran personas con una ideología, eran personas, y había que exterminar la persona que pensaba diferente y que luchó por la libertad y la democracia y que luchó por una sociedad mejor donde cupieran todos sin ninguna clase de distinción, y esas personas molestaban. Lucila, el tema de la querella argentina, ¿no? ¿Cómo os habéis personado desde Valencia con la querella? Bueno, nosotros hace 3 años aproximadamente constituimos en el País Valencià una plataforma de apoyo a la querella argentina, formada inicialmente por algunas personas que éramos querellantes, fundamentalmente torturados en la última época del franquismo, en el tardofranquismo. Constituimos esta plataforma con el objeto de contribuir a la búsqueda de la justicia por los crímenes ocurridos durante la dictadura. En este proceso, en este tiempo que llevamos actuando, nos hemos encontrado con los compañeros de Paterna, con las asociaciones de familias, porque en el País Valenciano Paterna es el gran corazón de la memoria, ¿no? Es decir, yo recuerdo haber ido a actos al cementerio de Paterna desde poco después de muerto Franco. Hubo personas que estuvieron exigiendo visualizar lo que allí ocurría desde muy... Bueno, estuvieron toda la vida, estuvieron durante el franquismo, pero después en el inicio de la transición ya hubo un movimiento importante por recuperar la memoria y poco a poco ir recuperando a las familias. Entonces, en este proceso nuestro, ¿no?, de trabajar por la justicia, nos planteamos que teníamos que estar con estas familias, ¿no? Porque habíamos visto lo que antes comentaba Aradia, esta primera actuación de una jueza de Paterna, y vimos que la respuesta era la misma que sistemáticamente se estaba dando a todos los intentos de judicializar cualquier hecho luctuoso o represivo ocurrido durante la dictadura. Es decir, la respuesta sistemática es estos hechos han prescrito, estos hechos han ocurrido hace demasiado tiempo y además hay una ley de amnistía que impide investigar porque hubo un acuerdo marco en la transición que dejó las cosas claras. Las cosas claras se refiere a que no había que investigar los hechos ocurridos durante, vamos, ni siquiera los hechos militares o todo esto que estamos comentando de la represión en Paterna. Entonces nos planteamos que dada esta respuesta judicial en Paterna teníamos que trabajar conjuntamente para abrir alguna espita por algún lugar, ¿no? Somos conscientes, como decía antes, que los crímenes ocurridos durante el franquismo son crímenes de lesa humanidad. Eso está establecido por numerosas resoluciones de Naciones Unidas. El relator lo ha dicho hace pocos días en una visita, el relator de Naciones Unidas, en una visita reciente al Parlamento. Los hechos de represión durante la dictadura constituyen crímenes de lesa humanidad. Por tanto, esos crímenes no se pueden amnistiar ni han prescrito. Tenemos que encontrar, si en España tenemos la barrera judicial, la barrera de la Fiscalía, tenemos que intentar saltar esa barrera buscando en la justicia universal algún resquicio para conseguir que realmente se establezca la justicia. La verdad está saliendo en las fosas y necesitamos ahora justicia y necesitamos reparación. Bueno, realmente para amnistiar a alguien habría que haberlo juzgado antes, ¿no? O sea, lo digo porque es curioso. Ya. Claro, es curioso, se amnistió a los que ya se había juzgado y fue una ley de punto final para los que nunca habían sido juzgados. Jordi, ¿qué ha cambiado? O sea, lo digo porque de repente empezamos a abrir fosas, de repente la Diputación mete dinero para que se puedan abrir fosas. ¿Qué es lo que ha cambiado, ¿no? A ver, porque llevamos 40 años de democracia, ¿eh? Por desgracia han cambiado pocas cosas, deberían haber cambiado más, ¿no? Pero hay, yo creo que 2 factores fundamentales. El fundamental, yo creo que al 90% es el coraje y la perseverancia de las familias, ¿no? Y bueno, el asociarse, el estar ahí, el caso concreto, ¿no?, de aquella denuncia que fue escuchada durante una semana, que ya nos han comentado antes, que abrió de repente muchas esperanzas, que tuvo mucha repercusión en los medios de comunicación y que hizo también que mucha gente que estaba
alrededor y que en cierto modo daba por perdido esto, pues se animara un poco más, ¿no? Y el ver también, creo yo, pues eso, la constancia y la obcecación en la justicia, ¿no? Que es bastante triste que tenga que venir de la sociedad civil lo que el Estado debería garantizar, ¿no? Lo que ha cambiado desde el punto de vista material es que bueno, ha habido un cambio de gobierno en el País Valencià, ha habido un cambio de gobierno en la Diputación de Valencia y la Diputación de Valencia ha instaurado esa área, hay una diputada de memoria histórica y ha destinado una parte, yo con todo, creo que todavía pequeña, pero al menos una parte del presupuesto para financiar el trabajo, digamos, práctico, físico de tener que buscar en las fosas, ¿no? Y eso, naturalmente, ha tenido las consecuencias. Tú has estado allí, hemos visto aquello, ¿no? Que es realmente impresionante, con lo cual ahora lo que se sabía que estaba ahí, se sabía, porque existían documentos, existían listas, bueno, está apareciendo a la vista, ¿no? Digamos que ya no podemos seguir ocultando debajo de la alfombra todas las miserias, ¿no? Están ahí, la imagen es durísima y por tanto yo no creo que esto tenga freno. Quiero decir, una vez se ha conseguido eso, obviamente las familias no van a desistir, sino todo lo contrario, cada vez van a tener más energía, aunque como hemos comentado, estamos hablando también de muchas personas de una edad muy avanzada que bueno, pues ven que sus días acaban, ¿no? Y que quisieran tener esa reparación ya, aunque su ausencia no va a hacer que frene el intento, ¿no? de buscar la justicia. Esos han sido para mí los cambios fundamentales, ¿no? Y sobre todo también la conciencia de un movimiento que se ha elevado en el Parlamento Europeo, pues el grupo de memoria en el cual tú estás ahí trabajando con muchísima intensidad, también está haciendo un papel importante, ¿no? Dando a conocer aquí en la capital europea lo que tú has comentado, la anomalía española, ¿no? El famoso Spain is different del señor Manuel Fraga, sí que es diferente, claro que es diferente, ¿no? Porque no se ha hecho ese juicio que debería haberse hecho a una dictadura sanguinaria y asesina. Hay una cosa, Javier, que a mí cuando os visité me llamó la atención, ¿no? Fue una fosa donde se encontraron mujeres, ¿no? Y qué era lo que había pasado, ¿no? O sea, ¿qué se había hecho en esa fosa distinta a otras fosas? Esa fosa es la fosa número 128. Y la verdad es que es una fosa que yo la considero un símbolo. Es un símbolo de la represión. Antes hablamos de las causas, ¿no? Yo recuerdo la sentencia de uno de ellos, no de la 128, sino de la 115, el abuelo de Aurora, que fue juzgado, la condena era a muerte por haber inculcado ideas revolucionarias a los jóvenes del pueblo. Era maestro. En fin, no hay otra razón más. Pero bueno, la 128 es un símbolo porque la finalizamos a 6,5 metros de profundidad. Localizamos 6 sacas, es decir, 6 grupos de presos que fueron sacados del penal para fusilarles. Esperábamos encontrar 5, o sea, la sexta, la primera que está en el fondo, no tenemos constancia de quiénes son. Luego además encontramos que entre la sexta saca y la quinta, es decir, el primer grupo y el segundo que exhumamos, había una gran losa de hormigón que sellaba la fosa. O sea, para que nos hagamos una idea, tenían pensado asesinar a mucha gente. El exterminio además era a finales del año 39, era constante, cada semana, cada 2 semanas fusilaban a grupos de 50, de 60, entonces tenían que tener preparado un espacio muy grande para ir echando cuerpos, taparlos, primero echarles la cal para hacerlos desaparecer, echar la tierra y luego a continuación, una semana o un mes después, el siguiente grupo, tierra y así. O sea, que estaban las mujeres justo debajo del hormigón. Las mujeres estaban debajo, sí. Ellas, bueno, 2 mujeres que condenaron también, no recuerdo ahora mismo las razones, pero bueno, ellas aparecieron en uno de los grupos, que además nos ayudó incluso pues, a identificar esos grupos de sacas que teníamos. Aradia, estábamos antes de que estuviéramos aquí con vosotros en antena, hablando de que la Unión Europea no podía mirar hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado? Porque, lo digo porque siempre nos dicen que no es competencia de la Unión Europea, o sea, siempre intentamos que la Comisión y el Comisario de Derechos Fundamentales pues vea que se están violando los derechos fundamentales de mucha gente en nuestro país, ¿no? Pero, ¿por qué decías que no podían mirar a otro lado? Porque siempre miran hacia otro lado. Ya, sinceramente no lo sé, esto es pura especulación. Yo no sé ni por qué no quieren ni entrar a investigar, a mí me da la sensación que tienen miedo. Pero Franco murió, ¿no? Franco murió, efectivamente, pero a lo mejor
Franco deberían haber muerto, efectivamente, pero quiero decir que ellos deberían de habernos ayudado. Si Franco estuvo tanto tiempo y tuvimos una dictadura tan larga, es porque los aliados lo permitieron, Europa lo permitió. Es decir, si se investigan los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se investigan los crímenes de lesa humanidad por complicidad también de Europa. Y a lo mejor podría ser una causa por la que pues, también interesa a Europa ocultar estos crímenes. Sí, llama la atención sobre todo porque sí que Naciones Unidas sí que ha levantado la voz y ha penalizado a España de forma continuada, ¿no? Exacto, sí, recomendaciones tenemos de muchísimos mecanismos internacionales y nadie discute eso. No hay mecanismos en contra que no le quiten la razón a esos informes y así todo no hay un mínimo atisbo de investigar. ¿Por qué? Claro, creo que las evidencias son claras, porque toda la legislación internacional va encaminada a que nuestra petición es muy legítima. Y así todo no lo hacen. ¿Por qué? Por miedo, entiendo. Hay una cosa... Sí, me meto por medio, pero es solo el caso de España porque tú has estado trabajando también con la cuestión de Chipre. ¿Es solo el caso de España o cuando los desaparecidos son de otro país, en circunstancias que podríamos decir similares, la Unión Europea se ha involucrado un poquito más? Bueno, de hecho, en Chipre hay un programa financiado por la Unión Europea, por la Comisión Europea, justamente para recuperar a desaparecidos por violencia política. Es curioso porque más o menos empiezan los desaparecidos cuando empiezan a terminar los últimos fusilados en Paterna, estamos hablando del 56, y es un número en todo Chipre similar solo al de Paterna, ¿no? ¿Sabes? Y hay más de 2 millones de euros de financiación y justo hubo una comisión del Parlamento Europeo liderada por López Aguilar, recordamos que fue ministro de Justicia, para observar, mirar y ver qué se estaba llevando. Nos hubiera gustado que cuando fue ministro de Justicia hubiera acometido lo mismo. Pero hay una cosa que me parece importante, Carmen, porque tú has mencionado justamente al relator de Naciones Unidas, ¿no? Que estuvo hace poco en el Congreso. Él leyó una cosa que a mí me llamó profundamente la atención, ¿no? Dijo que él fue el que redactó el informe justamente de 2014 y que la respuesta del gobierno español no fue una apelación a ese informe que se estaba diciendo que España violaba sistemáticamente la legislación internacional y el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, sino que el ministro, pocas semanas antes de dimitir, era Gallardón en ese momento, le respondió que la política de memoria en España era distinta. Durante 40 años se había basado en el olvido, la amnesia y el perdón, ¿no? A mí me chocó el perdón. Porque ¿se han perdido perdón? Claro, o sea, lo digo porque, claro, o sea... Es individual de cada persona. No, o sea, yo contemplo que la amnesia, desde luego, el olvido, desde luego, pero para que haya perdón, porque los otros dos se han practicado, pero para que haya perdón... Alguien lo tiene que pedir. Sí. Yo creo que nunca se ha pedido, nunca se ha pedido. El perdón es una palabra bastante ambigua. Yo creo que se refiere a que se ha perdonado a aquellos que cometieron los asesinatos. Y un Estado no puede hablar de se ha perdonado a los verdugos. No, es una cuestión individual de cada ser humano. Un Estado no perdona. Pero es que además yo creo que es un poco cínico, ¿no? Porque ahora cuando surgen estas noticias de las exhumaciones y de nuestras reclamaciones, surgen en la prensa, se están haciendo eco porque estamos rompiendo el silencio, algunas voces claman diciendo, ¿queréis abrir las heridas? ¿No? Entonces, yo creo que eso es tan cínico como lo del perdón. Es decir, ¿cómo querer abrir las heridas? Las heridas están abiertas. Las fosas están abiertas, los cuerpos están tirados de cualquier manera en las fosas. Es decir, hay que precisamente sanear esa situación, sacar esos cuerpos, identificarlos, reconocerlos. El Estado debe de pedir perdón por lo que ha ocurrido durante la guerra y durante todo el franquismo, porque, como decía Carmen, sus familiares asesinados y los de todos los demás amigos y compañeros que están en las asociaciones de familiares son personas que fundamentalmente fueron asesinadas por defender un régimen legítimo, a través de un golpe de Estado que fue apoyado por Hitler y Mussolini en ese tiempo. Los bombardeos fueron realizados sobre las ciudades republicanas por miembros de la Legión Cóndor. Es
Y esa realidad está todavía pendiente de resolver en el Estado español. Necesitamos que el Estado asuma esta responsabilidad, y el Estado democrático debería de tener claro que el pasado no es su presente, y debería de reconocer que ese pasado, es necesario condenarlo públicamente, establecer como nulos todos los juicios sumarísimos que se han establecido, y a partir de ahí podemos empezar a hablar de que cerramos heridas, y podemos empezar a hablar de que restablecemos una situación de normalidad en nuestro país. Mientras eso no pase... Yo quería añadir también Sí. que además tendría que ser algo inmediato y cotidiano. Y eso se resuelve simplemente con una cuestión económica y con una cuestión política también. A mí me gusta deciros a los políticos que a pie de fosa sobráis. Es decir, sobráis. Sí, sí. Es el momento de las familias que inicien su duelo, y vosotros lo que tenéis que hacer es hablar con todas las fuerzas políticas y ponernos de acuerdo y cerrar esta etapa bastante negra de la historia, sobre todo por el bien de esas familias y de esos hijos que están falleciendo y que se nos van. Yo la semana pasada tuve que atender a una mujer con demencia, vamos, estaba muy mal, y soy yo el que lo está haciendo, un técnico de una asociación pequeña que, gracias a una diputación que nos está echando una mano, ayuda a esa familia a tomarle la muestra de ADN para que en un futuro, y un futuro estoy hablando de casi 2 años o 3, que se pueda abrir esa fosa, se pueda hacer el cotejo y poder entregar a la familia esos restos. Es decir, hemos llegado muy tarde y lo podemos solucionar con muy poco dinero. Y yo añadiría a lo que has dicho, justicia. Justicia. O sea, yo creo por que supuesto. el acceso a la justicia hablo es un elemento, desde mi punto de es un elemento capital. Y una cosa, porque tenemos que ir terminando, Jordi, yo te preguntaba antes, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Vale, sí, pero, o sea, ¿es posible una democracia con impunidad? O sea, porque es que llevamos 40 años con una impunidad brutal, ¿no? Eso es absolutamente incompatible, ¿no? Eso es un oxímoron. Yo, cada vez que alguien me dice, bueno, es que vosotros estáis intentando reabrir heridas, miráis el pasado, hay que mirar hacia adelante. Yo me acuerdo, ¿os acordáis? Una imagen muy sencilla, ¿no? Muy simplona también, aquellos presos de los tebeos que llevan una bola en el tobillo. Pues es que la democracia española lleva una bola en el tobillo. Entonces, si miras al frente y no miras atrás, no vas a poder avanzar. Es decir, la democracia española tiene muchísimos defectos, ¿no? Se puede votar, los partidos políticos se pueden organizar, pero luego tenemos un poder judicial como el que tenemos una serie de leyes absolutamente obsoletas, etcétera, etcétera. Y con impunidad, sin cerrar de verdad la herida, como tú has comentado, es imposible constituir una democracia plena. Y muchísimos de los problemas que estamos sufriendo, muchísimos de los problemas, desde la cuestión de la represión en Cataluña hasta la cuestión de las hipotecas, que todo va relacionado, pasando por sentencias como la de la Manada, vienen de esa herencia franquista que no se ha ido, ¿no? O sea, la transición fue una apuesta, yo creo que en las circunstancias históricas prácticamente inevitable, no había poco margen para hacer otra cosa, pero hay que acabarla. Hay que acabarla. Si nos quedamos en el modelo de transición como el motor aquel y no acaba nunca de arrancar, se va a quemar sin poder salir, ¿no? Entonces, hasta que no limpiemos de impunidad el sistema, lógicamente no vamos a tener una democracia plena. Y lo que a mí me asusta es que ese relato de que ya tenemos la democracia absolutamente consolidada y que hay que defender nuestras instituciones ha calado mucho, y sobre todo ha calado en generaciones más jóvenes, que yo siempre soy un poco así, con la movida y con estas cosas de aparente modernidad, parecía que habíamos cubierto las miserias del pasado, ¿no? Y por supuesto están ahí y supuran a la mínima, ¿no? Y por tanto no nos dejan avanzar. Con impunidad es imposible que haya una democracia plena. Tenemos que ir terminando. Le voy a dar la palabra a Carmen para terminar. Yo te quería luego preguntar, o sea, ¿qué le dirías a alguien como Mariano Rajoy, que fue presidente del gobierno y se jactaba justamente de que no iba a poner un solo euro, ¿no?, para la ley de memoria histórica, ¿no? Pues esto es una situación lamentable, porque yo creo que no debe uno hacer alarde de esas ideas que tienen. O sea, nosotros los familiares, cuando oyes eso, es una herida, es un golpe tan fuerte que dices, bueno, que el presidente del gobierno nos esté diciendo esto. Y quieren que pasemos página. Pero yo es lo que digo, no podemos pasar página, porque si tú pasas página de un libro y no has leído esa página, no vas a comprender el libro. Entonces, lo que pedimos es
que se conozca la verdadera historia, que se conozca lo que hicieron con personas inocentes. Y es indignante que un presidente del gobierno se pronuncie de esa forma. Yo a los políticos que pasan por la fosa siempre les digo lo mismo. Pedimos justicia. Pedimos justicia porque nuestros familiares se la merecen y nosotros nos merecemos cerrar el duelo. Y esta última semana vino un político y le dije, por favor, si España es un país democrático, ¿por qué tenemos que recurrir al Parlamento Europeo? ¿Por qué tenemos que unirnos a la querella argentina? ¿Por qué no ya de una vez actuamos como un verdadero Estado democrático? Y es lo que los familiares deseamos con todas nuestras fuerzas. Que España nos ayude, que no tengamos que recurrir a la justicia internacional. Por otra parte, acudes a la justicia española y te encuentras, bueno, yo tuve una experiencia muy desagradable hace unas semanas con una jueza que me dijo que queríamos abrir heridas, que las asociaciones queríamos dinero, que esto a estas horas a qué viene. Entonces, que no te iba a contestar al escrito. Que no me iba a contestar al escrito, que tardaría mucho tiempo en contestarme, cuando yo le pedía que me diera información de represaliados de la fosa 112. Entonces, ante esta situación dices, Dios mío, pero ¿dónde está la justicia en España? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo yo, si a nivel de un pueblo me dan esta contestación, qué pasará a niveles de altos estamentos de la justicia, cuando son nombrados, creo yo, por cargos políticos, no por... Entonces, esas cosas te hacen que te desilusiones, que dices, pues no creo en la justicia española, no creo. Y es muy lamentable, es muy lamentable. Nuestras heridas se tienen que cerrar, no hay que pasar página del libro porque hay que leer la historia de España, ese periodo tan desconocido que ni siquiera la juventud lo conoce. Cuando le hablan de la República no saben ni siquiera lo que significó la República. Y bueno, y esperemos que bueno, con nuestra perseverancia, con la ayuda de los partidos políticos que os implicáis, con la ayuda del Parlamento Europeo, de la querella argentina, poder conseguir lo que realmente queremos, dar digna sepultura y justicia. Y justicia, no pedimos nada más. Muchísimas gracias, tenemos que ir terminando. Yo solo voy a terminar, bueno, primero haciendo dos anuncios casi de publicidad. Tenemos un magnífico documental justamente de todo lo que estamos hablando, que se estrena el 16, el viernes 16, El silencio de los otros, de Almudena Carracedo. Yo creo que es un documental que ha conseguido múltiples premios internacionales y yo creo que es muy interesante que se llenen los cines para verlo. También el 14, el miércoles, habrá un acto en Madrid de las organizaciones memorialistas que se niegan a tener a Franco ni en el Valle ni en la Almudena, y yo creo que es muy importante, porque hay una cosa que es fundamental. Nosotros no queremos exhumar a Franco del Valle, queremos exhumar al franquismo de nuestras instituciones. Eso es lo fundamental, porque la memoria para nosotros no es un arma de pasado, no es un arma de recuerdo, es un arma de futuro y es un arma de presente, y con los monstruos que estamos volviendo a ver renacer en toda Europa y a nivel internacional, la memoria es un arma también contra esos monstruos del pasado, pero que ahora son presente. Y yo simplemente decir una cosa, cuando ves una fosa como la de Paterna, ya no puedes volver a mirar hacia otro lado. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias sobre todo por haber venido aquí a Bruselas con nosotros. Gracias, Miguel, a vosotros. Muy bien. Gracias.